¿Ya empezaron a construir el tramo elevado sobre la autopista? ¿Cómo se encuentran las estaciones? En este video veremos cómo ha avanzado la obra del trolebús elevado a Chalco en el último mes. Además, aclararemos la gran pregunta del millón: ¿quedará lista la obra para julio tal y como lo prometió el gobernador del Estado de México? Recordando brevemente sobre los datos generales de esta obra, a través de 102 trolebuses articulados se circulará sobre 18.5 kilómetros y 15 estaciones los municipios de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes La Paz, Tláhuac e Iztapalapa. Iniciemos el recorrido de observación en la terminal Chalco, donde apreciamos avances significativos en la construcción y la colocación de la estructura metálica, que conformará los edificios internos para el mantenimiento y la gestión del trolebús dentro del patio de encierro de Chalco, con avances realmente muy significativos. Del lado de lo que será la estación Chalco, observamos a lo lejos la gigante estructura metálica, que será el cuerpo de la futura terminal de trolebús, que contará con un paradero que comunicará diversas rutas de transporte masivo a los municipios colindantes. De mismo modo, alcanzamos a apreciar el levantamiento de las columnas de concreto. Esto para el carril exclusivo del trolebús, que sobrevolará la carretera federal para evitar una congestión por la entrada y salida de material rodante. Al fondo alcanzamos a ver la rampa de conexión entre el nivel de suelo y el viaducto, mientras que observamos 3 de las columnas de concreto que ya cuentan con su cabezal o en proceso de instalación. A su vez, la columna más externa sigue en proceso de colado. Ya del lado de la carretera federal, observamos un notorio avance en la construcción y la estructuración de columnas de concreto, habiendo ya 5 columnas concluidas con todo y su cabezal, una adicional con la fase final de conclusión del colado de concreto sobre el cabezal. La rampa de conexión del viaducto y el nivel de suelo igualmente siguen en proceso. Pasando este punto, empezamos a ver las obras del terraplén, compactación del terreno y estructuración del concreto hidráulico para el carril exclusivo del trolebús. Llegaríamos así a la estación Amalinalco, donde apreciamos únicamente los 2 cuartos técnicos que contará la estación al final de cada andén, pero aún apreciamos de forma muy precisa la plataforma de concreto para la construcción de la estación. Un punto interesante y curioso es observar cómo se está haciendo el desvío vehicular por el carril confinado por las obras que se andan ejecutando sobre la carretera. Pasando la estación, empezamos a observar rasgos del armado de acero para el segundo viaducto elevado, que volverá a sobrevolar la carretera federal para incorporarse a la avenida Cuauhtémoc. Una vez estando sobre la Cuauhtémoc, observamos los trabajos de excavación sobre la avenida para la posterior colocación del concreto hidráulico. Pasando el cruce con la avenida Tierra y Libertad, empezamos a ver notoriamente la conclusión del carril de concreto hidráulico exclusivo para el trolebús. Esa parte del carril ya se encuentra concluido hasta poco antes de llegar a la estación José María Martínez, donde el avance sigue siendo nulo comparado con el pasado video de avances. Después de esta estación, el trolebús se divide en 2, el carril en dirección Santa Marta, que circulará sobre la avenida José María Martínez, mientras que en dirección Chalco continuaría sobre la avenida Cuauhtémoc. El carril hacia Chalco sigue con avances mixtos por algunos tramos, en algunas secciones con el carril confinado completo y en otras todavía en obra. De este modo llegaríamos a la estación Chalco Centro, repitiendo lo mismo que en el pasado video de avance, similar a la anterior estación, con un progreso muy bajo o nulo comparando con el pasado mes, siguiéndose acumulando el agua estancada por las lluvias junto con más basura que arroja la gente al interior. La calle Álvaro Obregón continúa estando cerrada para el paso exclusivo del trolebús, aunque ya se encuentra terminado el concreto en esta sección, de forma similar con gran parte de la avenida Solidaridad, donde además apreciamos los castillos que futuramente sostendrán los postes del trolebús. Antes de llegar a la estación Vicente Guerrero, apreciamos la incorporación del carril extra proveniente de Chalco en dirección Santa Marta. Después de esta unión, vemos cómo se fragmentan los carriles en 4, 2 para el servicio ordinario al interior de la estación y 2 para el servicio expreso en los extremos de la estación, siendo el carril de rebase para los diferentes servicios que contará esta línea 11. E igualmente vemos los pares de postes que se encontrarán en medio de los 4 carriles, que nos podrán dar una idea de cómo estarán estos 4 carriles del trolebús conectados gracias a estos pares de postes. Y ahora sí, llegando a la estación, antes de entrar a la estructura metálica, apreciamos las rampas de acceso universal que comunicarán con un cruce peatonal seguro para el acceso a la estación. La estructura metálica ya se encuentra en su mayoría concluida.
pudiendo apreciar los dos andenes, el de la derecha en dirección Santa Marta y el de la izquierda hacia Chalco. Al final de ambos andenes de la estación encontramos los cuartos técnicos de mampostería, donde apreciamos el levantamiento del armado de acero, su colado y el levantamiento del muro con poco más de la mitad de su proceso. Pasando Vicente Guerrero, ya contamos con un carril confinado concluido. Lo más destacado de esta parte es que ya se está empezando con la colocación de los postes para la alimentación futura del trolebús, en medio de estos dos carriles para la alimentación mutua, estando prácticamente todos los postes ya instalados en sus respectivos castillos. Llegaríamos a Oriente 50, que de forma similar a la pasada estación Vicente Guerrero, observamos la separación entre los carriles expresos y ordinarios. El levantamiento de la estructura metálica igualmente lleva un progreso muy considerable, sobre todo en el andén dirección Santa Marta. En este mismo lado del andén, su cuarto técnico en la parte final igualmente lleva un avance considerable, un poco mayor al de la estación anterior. Pasando la estación encontraremos el cuarto que hemos señalado con anterioridad, que puede ser parte de una subestación eléctrica o algo similar, que de momento desconocemos la función de este espacio. Rumbo a Parque Tejones, el intertramo se encuentra similar al pasado, con prácticamente todos los postes del trolebús instalados, además que el carril de concreto hidráulico ya se encuentra totalmente acabado. Ya en Parque Tejones es muy evidente las rampas de acceso universal en los andenes de la estación, siendo uno de los puntos más claros y limpios donde podemos apreciar estos detalles de la obra del trolebús, además de que la estructura metálica ya se encuentra muy avanzada y en su proceso de instalación, siendo Parque Tejones de nueva cuenta el punto de toda la obra que más ha progresado en este último mes. Además de la estructura metálica, podemos apreciar tubería instalada en algunas columnas, a su vez que ambos cuartos técnicos del fondo no solo ya se encuentran terminados en cuanto a su mampostería, igualmente ya se encuentran aplanados y resanados la estructura exterior e interior. En la parte final del cuarto en dirección Santa Marta incluso podemos apreciar tubería instalada. Pasando Parque Tejones, igualmente observamos otro de los avances más destacados en este último mes, que es la construcción del concreto hidráulico en una pequeña sección del tramo que en el pasado video de avances mencionábamos que era el más atrasado y el más preocupante al no haber nada en pasando Parque Tejones. En esta ocasión el avance es muy significativo comparado con la pasada ocasión, solo que es un pequeño tramo el que está en este progreso de obra, pero es un gran avance para seguir con esta parte del tramo de trolebús. Ahora pasaríamos a la parte de la autopista México-Puebla. En esa sección, como ya lo hemos reportado anteriormente, prácticamente todo el tramo superficial, junto con la colocación del concreto hidráulico, su carril confinado y la mayoría de postes ya se encuentran instalados, así que para la aceleración del video iremos directamente a revisar las estaciones y su avance, remarcando que uno comienzan con la construcción del bajo puente que comunicará la autopista con la avenida Solidaridad. Puente Blanco, como podemos apreciar en los alrededores de la obra, podemos observar las estructuras metálicas que conformarán la estación en el suelo. Posteriormente estas serán instaladas en la estructura final de la estación. Una vez estando aquí en la estación como tal, observamos los trabajos de levantamiento de los andenes para los pasajeros del trolebús, con castillos de armado de acero y tabiques en la parte inicial de la estación, mientras que en la parte final podemos apreciar la columna de concreto que de momento desconocemos si será parte de los accesos para la estación, que por la forma que tiene parece que sí será de alguna manera, pero de forma clara aún no conocemos para qué será esa estructura vertical. A un costado apreciamos muros de mampostería en proceso de levantamiento, junto con un par de piezas de acero que ya se encuentran instaladas donde será la estación, gozando de un avance muy considerable en esta primera estación de la México-Puebla. Si te gustaría ver los avances con mayor detenimiento, sobre todo en esa sección de la autopista, te recomiendo que veas el video que hice en el canal secundario sin cámara rápida por si gustas ver a mayores detalles algunas secciones. Para efectos de compactación en este video, esas secciones que ya conocemos que están avanzadas las omitiremos. Así que pasemos a Puente Rojo, que como observamos tiene una estructura similar a la vista anteriormente en Puente Blanco, con este muro y esta especie de columna en formación. Será interesante pensar qué formación futura darían esos elementos estructurales en la estación final. Pasando este conjunto de armado de acero, encontramos los muros bajos de concreto que serán parte de la estación. Fuera de esto seguimos con el recorrido, así llegaremos a la estación Avenida Cuauhtémoc. Aquí encontramos avances más que interesantes, ya que en primera lo más destacable es el puente peatonal que se levantó en este último mes. Desconocemos el motivo de su levantado, pero este elemento en el pasado video de avance no se encontraba, además de que ya en el muro bajo se encuentran instalando las piezas de acero que cubrirán la estación. En esta toma incluso podemos ver con mayor detalle el andén central de tipo isla para ambas direcciones.
Lo que sí habría a lo mejor una duda es que si lo que vemos en los costados serán los futuros carriles para el servicio ordinario y esos que estoy señalando a continuación para un posible servicio expreso. Por lo estrecho del derecho de vía del trolebús en esta zona de la autopista quedaría en duda esto último, pero seguramente lo iremos esclareciendo con el paso del tiempo. Rumbo a la estación Eje 10 no encontramos aún de forma muy definida el espacio donde se encontraría la estación, siendo otro de los frentes más atrasados de la obra, pero no tan atrasado como el tramo elevado que se encuentra posterior a Eje 10, siendo el tramo más retrasado de la obra en general, y como lo hemos mencionado en el pasado video de avances, es el más crítico, ya que es el más complejo y difícil de ejecutar por los diferentes obstáculos y puentes vehiculares que se encuentran sobre su trayecto. A lo largo del tramo que será para el viaducto elevado encontramos algunas zonas con armados de acero para la conformación de columnas y sus cimientos, e incluso en las cercanías a lo que será la estación Apolo Calco encontramos un par de armados ya instalados sobre los cimientos de las futuras columnas de concreto, además de que observamos varias excavaciones para la construcción de cimientos para esta parte elevada del trolebús. Sin embargo, pasando a Apolo Calco, que es la única zona del viaducto elevado en donde se aprecia un movimiento considerable en cuanto a su obra del viaducto, en el resto no se encuentran más vestigios relevantes, hasta llegar a Santa Marta, en donde el avance de la terminal compartida entre líneas 10 y 11 es más que destacable. A lo lejos podemos observar las 8 columnas ya levantadas que conformarán parte del masivo cuerpo que será la terminal para estas dos líneas de trolebús, con el servicio compartido que tendrá ambas líneas de Mixcoac a Chalco, para hacer la unificación más sencilla del servicio con un solo viaducto. Sin duda es más que compleja la ejecución de este trolebús de Chalco, y más ahora que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se comprometió a tener el trolebús operando dentro de un mes, que desde que salió esta noticia les compartimos que eso sería imposible por todo el trabajo que debe haber de fondo, sobre todo para el viaducto elevado, y en este tiempo sería imposible desde mi punto de vista personal terminar en julio. Consideraría que una fecha adecuada de culminación sería hasta diciembre de este año, pero como se propuso originalmente. Pero yo quisiera saber, ¿tú qué opinas al respecto? Que tu punto de vista es el más importante. De mi parte, eso sería todo por este video de hoy. Muchas gracias por haberlo acompañado hasta el final. Recuerda suscribirte activando todas las notificaciones, que es totalmente gratis y así apoyas al crecimiento de esta comunidad. Conmigo sería hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día.